Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Tenés ganas de empezar a hablar de algunas películas, inaugurar como una sección, ¿no? de análisis de películas históricas? ¿Pensaste algo por ese lado? Sí, para empezar, feliz año nuevo. Feliz año nuevo para toda la gente que forma parte del club. Y la idea es poder hacer la serie de análisis de películas, libros más adelante, música, series también, que tengan relación con contenido de historia. O sea, objetos culturales, ¿no? Objetos culturales Bien. que traigan a colación temas, personajes históricos que nosotros nos interesa hablar y creamos importantes. Buenísimo. Y pensaste, bueno, estamos muy inicio de año. Inicio de año. Bien, ¿pensaste Pero también, algo? inicio de año, que tenemos cerca el aniversario de la Revolución Cubana. Ahí va. Bien. ¿Y pensaste algo con eso? Viste que hay un montón de películas, qué sé yo, enfocadas en el Che, en la Revolución. Sí, una cuestión que se me ocurrió es para seleccionar las películas, para pensar en las películas que la gente tenga cerca, o sea, con plataformas que sean difundidas comúnmente, que no haya que ir a buscar la película ahí perdida, Disponible, que accesible. sean disponibles, accesibles para cualquiera que quiera verla. Bien. En este caso, una que está dentro de la del ratoncito famoso. Está bien, que tiene que ver con democratizar un poco, ¿no? Sí. Los objetos culturales. Sí, la en parte difusión. sí, y en parte, como nos pasa a todos, a veces no sabemos qué ver tampoco. Bien. Así que una buena recomendación vale la pena. Bueno, contame entonces un poco qué peli viste. Bueno, y muchas, pero una de las que me interesa recomendar con respecto al Che es justamente la que se llama Che, del año 1969, de Richard Fleischer. Un cineasta un poco olvidado ya a esta altura, pero que tuvo muchísimo valor en los años 60 y 70 también. O sea, la película es del De 69. 1969. Fue Bien. publicada, fue estrenada en Estados Unidos en 1969 y en Europa también, pero en Argentina no. En Argentina no, a pesar de que es un protagonista, el Che, es argentino, no, acá hasta que no terminó la dictadura no se pudo ver en Argentina, hasta que no terminó la dictadura de Onganía, me refiero. Eso es interesante, ¿no? Que al ver una película histórica, enfocarse mucho en el contexto. Claro, podemos hablar, sí, el contexto del estreno para cualquier objeto cultural es importante. Claro, o sea, no solo el contexto que construye la película, sino el contexto de estreno, en qué país fue filmada. El contexto de qué estreno, sucedía en el mundo, exacto. claro. Contexto de estreno, encima, para nosotros, para nuestro país, que en ese momento vivió una situación bastante particular también, que es justamente la dictadura de la época de Onganía, con con la censura, con derechos que están siendo vilipendiados en ese momento, con la juventud revolucionaria en pleno auge, con el rosariazo, el cordobazo, todos esos procesos de marcha, y la posibilidad de haber visto esta película quizá para un argentino hubiera sido algo de qué hablar. Y vos lo ves, podría ser una muy de la Guerra Fría, en el sentido es muy significativo ese contexto de Guerra Fría. Claro, la película importa, no tiene muchas buenas, no tiene buenas recomendaciones, no tuvo buena crítica tampoco, buena recepción, por ninguno de los dos bandos de la Guerra Fría, si se quiere, o por ninguno de ni la izquierda latinoamericana, ni tampoco por los estadounidenses que estaban en contra de la Revolución Cubana, o inclusive los cubanos residentes en Estados Unidos, en Miami particularmente. Así que sí, eso es parte de lo interesante que hace la película. O sea, es una película hecha por estadounidenses. Es decir, eso ya nos hace ver la película de cierta manera, Claro. o con cierta atención y con cierta tensión. Claro. Es una película que en la filmografía de Fleischer sorprende un poco porque toma un personaje histórico, un protagonista de la historia, de la realidad histórica, y que encima que en ese momento está en un momento de beatificación, si se quiere, Claro. por los revolucionarios tanto de Latinoamérica como de Europa.
por los jóvenes, por la juventud revolucionaria de esa época. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo te corro del lugar de análisis de una película o de crítico y te llevo, o lo intercalamos si se quiere, con tu rol docente? Por ejemplo, ¿qué imaginás que esta película le puede aportar a algún alumno, a algún estudiante? Si vos decís, bueno, ¿qué imágenes transmite del Che, de Fidel, de la revolución? ¿Por qué podría ser interesante tomar como objeto esta película en ese sentido? Primero hay que empezar para mí por construir la idea o ayudar a construir la idea de que un espectador no es un mero espectador pasivo. Bien. Sino que, digamos, la idea de construir siempre justamente un espectador que sea crítico de lo que está viendo. Que no solamente, no caer en esa idea de que, bueno, quienes vean la película Claro, se van a quedar con la imagen, con una imagen del Che Guevara. Pero es cierto de que esta película del Che Guevara hollywoodense contribuyó a esa simbolización que luego se le dio al Che Guevara y que apareció en remeras, en productos vendibles, que ya no tenían que ya se convierten en un consumo masivo más que en la idea misma de revolución. Eso sin duda. Es una contribución de Fleischer y de Hollywood a vaciar de contenido quizá la idea o la existencia de un revolucionario como Che Guevara. Y me parece que quienes vean, no sé si puede ser utilizada para ver eso, como alumno, como estudiante de historia, como aquel que quiera analizar la historia también a través de películas, o como cuenta el cine sobre ciertos personajes, pero sí me parece que se puede poner en contrapunto la relación entre el revolucionario, el individuo revolucionario y los procesos sociales o los procesos políticos que están en marcha y que son a veces más grandes que él. buenísimo. Y quizás estaría bueno contrastar con otras películas, ¿no? Sí, para mí no hace falta quedarse solamente con esta película para entender ni por asomo quién es el Che Guevara. Pero sí para empezar a plantear preguntas es muy interesante porque, bueno, esto a lo mejor alguien de lo que lo esté viendo me puede desmentir, pero si no me equivoco es una de las primeras películas que tiene como protagonista al Che Guevara, propiamente dicho, y que tuvo gran difusión. Claro, además muy cerca de la muerte. Claro, es un año y medio después, o sea, yo no me acuerdo bien cuándo comenzó a ser filmada, pero era con la muerte del Che Guevara bien, pero bien fresca. ¿Y el asesinato del Che aparece en la película? Sí, la película empieza con el cadáver del Che Guevara. Ah, empieza con el cadáver del Che. Claro, empieza el relato, la primera imagen que tenemos es el Che Guevara, que está... La imagen característica que el Che parece Jesús. Sí, es un poco diferente, pero porque tiene un primer plano, pero sí, representa más o menos la misma... Hay una búsqueda muy parecida a eso. Que es, además, como un personaje... Perdón, es un actor súper reconocido para esa época, es Omar Sharif. O sea, Claro. Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, o sea, grandes películas épicas, históricas, en las cuales, digamos, el egipcio había sido el gran protagonista. Un personaje, un actor muy buscado para ese tipo de personajes que son muy épicos, digamos, Claro. que tienen mucho peso en su figura personal. ¿Y el sentido del acontecimiento o la justificación del asesinato aparece algo o no se detiene tanto la película? ¿O lo da por hecho? Yo creo que se va construyendo a medida que va corriendo la película. De por qué, de cómo llegamos a ese cuerpo, de cómo llegamos a ese cadáver del revolucionario. Cómo llegó a morir ese personaje que parecía de tanta vitalidad, Claro. al comienzo del proceso revolucionario. Viste que el Che Guevara tiene los revolucionarios, los personajes que en la historia tienen tanta trascendencia en una época determinada, como cualquier ser humano a la vez, tiene muchas caras, muchas facetas, ¿no?
pero el cine a veces elige quedarse con una faceta y explotar, profundizar, a veces ridiculizar, construir una sátira, etcétera. Lo que te quiero preguntar es, ¿hay una exageración o ridiculización del Che idealista? ¿Prefieren como ahondar en otra imagen del Che? O sea, para un alumno, para un espectador, para cualquier persona que no la vio, ¿qué imágenes se transmiten del Che? ¿O qué imágenes a vos te llegaron, te hicieron pensar? ¿Se entiende? Sí. A punto. Sí, al principio de la película con las imágenes del cadáver del Che, que van variando, se va partiendo la pantalla y aparecen imágenes reales de movilizaciones populares de jóvenes. O sea, se ve un cadáver joven al mismo tiempo que se ve esa fuerza juvenil revolucionaria en marcha. Como que hay una idea de que o el Che Guevara es uno más de ellos, de esos idealistas revolucionarios jóvenes de esa época de los años 50, 60, 70, o él es producto de ese proceso que implica el sacrificio individual en esa idea de revolución. Entonces es como, o él es un ejemplo de, o él es el líder de una movilización social a nivel mundial, como que ha inspirado a otros a tomar caminos revolucionarios. Claro, que supongo, ¿no? Que la Para mí Guerra Fría esa- se puede leer como el culpable, ¿eh? O gran culpable, Claro. o uno de los grandes culpables. Sin decirlo de manera expresa, obviamente, en una película que está bien hecha y que no comete esos errores de ser excesivamente literal, da una idea de que un idealismo sería como una especie de pecado de juventud. Bien, entiendo. O sea que quizás es esa la imagen. Está bien. Quizás esa es la imagen con la que me quedo. Que sus convicciones eran más allá de su instinto de supervivencia. Entiendo. O sea, un idealista. Bien, y capaz que acá te corro de un lugar de comodidad, porque se me acaba de ocurrir, pero lo relaciono con las biografías, con el Che, o sea, con esta película puntualmente. Permite ver el proceso revolucionario, imágenes de Fidel, las discusiones teóricas, históricas que se desarrollaban. No sé cómo está construida esa biografía, eso. No. Creo que no permite ver más allá del personaje. Creo que la atención está puesta sobre todo sobre él. No, es una incógnita. Habría que establecer algunas hipótesis de con qué textos o con qué diarios o con qué declaraciones o con qué filmaciones o a partir de qué testimonios, ¿sí? O información clasificada, algunos pueden Claro. suponer eso para un estadounidense, fue hecha el argumento de esta película. No lo sé, no lo tengo presente, pero es una incógnita interesante y de la que se pueden hacer hipótesis. De hecho, la hipótesis de Omar Sharif, el protagonista de la película, es que el producto final, que muchas veces a algunos actores se les escapa, por supuesto no tienen control, el director es el que tiene control sobre ello, dice que se arrepiente poco antes de morir, o sea, en el año 2000 y algo, 2002, 2003, no me acuerdo bien, él declara en un festival de cine que él se arrepiente mucho de haber hecho esa película, porque él se imaginaba que la película iba a ser otra cosa. Y dice, bueno, nada, fui parte de un producto de la CIA, de un producto cultural de la CIA, signada por una búsqueda de construcción de sentido de la CIA. Entonces, bueno, esa es la hipótesis de uno de los protagonistas. Para mí no hay que desdeñarla, o sea, es importante tenerla en cuenta. A lo mejor no sé en base a qué dice eso más allá de lo que vemos, pero si él sospecha eso, digamos, tenemos buenas razones para ir detrás de esa hipótesis también. Sí, además. Perdón. Y en la mayoría de las escenas aparecen los protagonistas principales, es decir, aparece Che Guevara, aparece Fidel Castro,
aparece la argentina Tania, que le ayuda haciendo tareas de espionaje en Bolivia, aparecen los militares que lo persiguen a él, aparecen los compañeros de los 81, 82 que van con él en el yate, y luego los compañeros revolucionarios, aparecen Camilo Cienfuegos, aparece Raúl Castro, pero no aparece el pueblo cubano, salvo quizá en momentos de celebración o en momentos también de persecución de algunos elementos, o están los juicios revolucionarios, de algunos elementos, digamos, que serían peligrosos para la revolución, pero si no, no tenemos un trasfondo social que nos muestra ni la victoria, ni el producto de la revolución. Salvo, quizá cuando aparece el testimonio, está hecho como falso documental y aparecen testimonios ficcionalizados, o sea, la interpretación de testimonios de algunos personajes que habrían compartido con el Che Guevara. Entonces aparece de algunos subordinados que luego de terminar la revolución toman tareas, por ejemplo, son maestros de escuela, de tal proyecto de alfabetización de toda la isla, y que son elementos que han sido dan cuenta de haber sido transformada su vida por esa alfabetización y por la revolución cubana misma. Ese testimonio está hasta ahí. Eso es todo lo que, en mi opinión, aparece del trasfondo o de la situación general para algunos que no sean los protagonistas. Claro. Y quizás porque es una manera de deslegitimar también la revolución. Pues se puede ver de ese modo, ¿sí? También. Quizás, claro, no, a lo mejor no explícitamente, o a lo mejor esto habría que contrastarla con otras lecturas, otros análisis. Es también interesante ver los afiches con los que se publicitó. Y uno de los afiches tiene la opinión, aparecen como arriba de la escena central, aparecen después lo vamos a mostrar para que la gente lo vea. La cara de Tania dice una frase que lo reivindica, aparece la cara de un militar boliviano que lo ataca, dice no tiene sentido lo que hace, y así aparecen como si el director hubiera querido mostrar que, por supuesto, la opinión está totalmente dividida según quiénes seamos, de dónde seamos, cómo formamos parte de ese proceso. Claro. Así que no digo que haya querido ser neutral el director, pero ha querido mostrar, o sea, las diferentes vertientes con las que puede ser leído. Pero sí, hay un episodio, si bien no podemos enumerar todos los episodios que se cuentan, que aparecen como si fueran capítulos pequeños a lo largo de la historia, divididos con estos testimonios que nos muestran el carácter de Che Guevara, sí es muy notorio que está ausente la invasión de Bahía de Cochinos. No se habla del tema, no aparecen escenas del tema. Eso es quizá una de las cuestiones más llamativas y al mismo tiempo que nos permite ahondar en la idea de que, bueno, en el momento de la falla más importante de la CIA en su patio trasero, en la historia del momento, no se habla del tema. Claro, el significado también de lo silenciado, lo que no se dice. Lo que no se ve en la película, eso me parece súper importante también. Bien. A mí, ¿sabés qué me resulta de toda esta conversación interesante? También hasta para proponerlo, porque lo que nosotros tratamos de hacer en estos videos es abrir debates, proponer discusiones, compartir contenido que pueda servir para la reflexión. Y completar esto también. Claro. Si la gente en los comentarios lo completa, lo lee, lo ve, buenísimo, quiere agregar, me parece que súper interesante, porque sí, por ahí a algunos se le escapan detalles. Y me quedo pensando, vean, o sea, está bueno decir, mira, vamos a ver una película que a mí me sirve para, primero, analizar en qué contexto salió la película, tratar de dilucidar con qué objetivos, qué intenciones están quienes producen la película, qué se busca transmitir,
¿Cuáles son los resultados de las lecturas de eso? Los resultados de las lecturas, viste, es como el problema de la recepción. Ya el director, el actor, ya no lo maneja. Ya no maneja. Y no importa que estas películas sobre 10 en las páginas de puntuación tengan 3 puntos, 2 puntos, 1,50 o un 10. Es el llamado a, vamos a verla, vamos a discutir, vamos a ver que algo vamos a rescatar para la discusión histórica, para la reflexión. No es la idea calificar películas, y sobre todo no es la idea tampoco calificar películas según si corresponde o no con la realidad histórica o con la bibliografía pretendida o mayoritaria sobre un asunto. Claro, desterramos al historiador positivista del siglo XIX. Podemos hacerlos ingresar con algunas hipótesis para ver si alguna de estas películas responde a alguna corriente bibliográfica o historiográfica o lo que sea. Eso sí, me parece válido. Claro, porque el llamado interesante para mí es ese, mirá, hasta la película mala, malísima, si después eso que consideramos malo, malísimo, habilita toda una conversación. Sí, siempre nos dice algo. Claro, ya es interesante, ya vale el esfuerzo hacerlo, digo. Sí, por supuesto. Y además que es muy subjetivo considerar ya, es una obviedad, que es una película mala, buena, como con un libro, como con un disco. Por supuesto. Bien, bueno, me encantó la charla. ¿Hay algo que te haya quedado ahí en el tintero? No, solamente que vayan a verla. Está en la plataforma del ratoncito y que presten atención a la construcción del rol que se da Fidel Castro dentro de la revolución. Desde el que comienza la revolución y hasta con la revolución ya consumada. Es muy interesante lo que hacen con la figura de Fidel Castro. Perfecto. Bueno, amigo, muchas gracias. Un abrazo grande para todos.